Nos da gusto saludarte y darte la bienvenida a tu clase de Historia de México. En estas semanas continuaremos ofreciéndote un panorama general de la historia del México antiguo, que te será de utilidad para aprender con más detalle las culturas originarias en próximas clases. En la clase de hoy ubicarás temporalmente los horizontes culturales que conforman la historia de Mesoamérica. Para hacerlo, trabajarás con el concepto de tiempo histórico y con diferentes nociones temporales. Iniciemos con el trabajo de esta clase, recuperando lo que ya sabes sobre las culturas del México antiguo y el periodo de la historia en el cual se desarrollaron. Piensa en la cultura originaria de México más antigua que conozcas y cuántos años o siglos duró su historia, antes de la llegada de los españoles. Considera también cuáles fueron las principales culturas que existieron en el México antiguo y si algunas de ellas se desarrollaron simultáneamente, es decir, convivieron en el tiempo. Posiblemente pensaste en que la historia del México antiguo duró varios siglos y en muchas de las culturas que se desarrollaron en este largo periodo. Anota todo lo que recordaste en el cuaderno. Con base en tus anotaciones, responde. ¿Cuánto duró la historia de Mesoamérica? ¿Cuál fue el horizonte cultural de mayor duración? ¿Qué culturas se desarrollaron simultáneamente? ¿Cuáles fueron las principales características de cada horizonte cultural? La historia de las culturas mesoamericanas abarca más de 4.000 años. Este largo periodo se organiza en horizontes culturales, es decir, etapas o fases en las que se presenta un mismo estilo cultural entre los pueblos. La historia de Mesoamérica se ha organizado en 3 horizontes culturales: preclásico, clásico y posclásico. Para que aprendas sobre estos horizontes culturales, utilizarás varias de las nociones temporales que ya conoces: duración y simultaneidad. La primera se refiere a cuántos años o siglos duró un proceso o un periodo, mientras que la simultaneidad te permite identificar las culturas que convivieron en el tiempo. A lo largo de la clase iremos trabajando cada horizonte cultural, lo ubicarás en el tiempo y reconocerás algunas de sus características. ¿Ya tienes dónde tomar apuntes? Prepárate porque comenzamos. La historia de los pueblos que habitaron en el área de Mesoamérica inicia aproximadamente en el año 2500 antes de nuestra era y concluye en 1521 con la conquista de México Tenochtitlan. Durante este periodo se desarrollaron y desaparecieron diferentes culturas. El preclásico es el primer horizonte cultural. Inició en el 2500 antes de nuestra era y concluyó en el año 200. En este horizonte se desarrolló la agricultura y con ello surgieron los primeros pueblos sedentarios que más adelante construyeron grandes ciudades. La primera cultura mesoamericana fue la olmeca, por eso se le conoce como cultura madre. Los olmecas se asentaron en el estado de Tabasco, Veracruz. Más tardíamente, en el siglo IV antes de nuestra era, surgió la cultura maya, en la península de Yucatán y parte de Centroamérica. Esta cultura es de las pocas que previvió durante los 3 horizontes temporales. Observa nuevamente la línea del tiempo para que confirmes la duración del preclásico y las principales culturas que surgieron en este horizonte. ¿Estás listo? Continuemos. El horizonte cultural, conocido como clásico, se caracterizó por la consolidación del proceso de urbanización en Mesoamérica. ¿Qué significa esto? Las ciudades fueron cada vez más grandes e importantes. Además, una proporción creciente de la población vivía en ellas. Se calcula que en la ciudad de Teotihuacán, en el Estado de México, llegaron a vivir aproximadamente 100,000 personas. Precisamente, la cultura teotihuacana marca este horizonte cultural. Su influencia llegó a casi toda Mesoamérica.
Mientras tanto, en el área maya, durante el Horizonte Clásico, florecieron ciudades como Uxmal, Paquimé, Palenque, Calakmul y Bonampak. ¿Están completos tus apuntes? Verifica que has anotado la duración de los horizontes culturales que hemos abordado y de las culturas que se desarrollaron en ellos. El último horizonte cultural de Mesoamérica es el posclásico, el cual inicia aproximadamente en el año 900 y concluye en 1521 con la conquista de México Tenochtitlan. En el posclásico tuvo lugar una serie de migraciones de pueblos provenientes del norte con una cultura más guerrera. La cultura tolteca, que se instaló en el actual estado de Hidalgo, dominó militarmente a sus vecinos y se impuso como la potencia dominante en la región. Tras el declive de los toltecas, surgieron dos pueblos que, con el paso del tiempo, formaron grandes imperios mediante la conquista militar, los tarascos y los mexica. ¿Estás listo para aplicar lo que aprendiste? Revisa en tus anotaciones con la información que proporciona la línea del tiempo. Es momento de aplicar las nociones temporales de duración y simultaneidad para ubicar temporalmente la historia de Mesoamérica y los horizontes culturales en los cuales se organiza. En tu cuaderno, completa la ficha que aparece en el pizarrón. Retoma tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase y revísalas con lo que aprendiste sobre la ubicación temporal de la historia de Mesoamérica. De acuerdo con tu trabajo en esta clase, reflexiona. ¿Qué sabías sobre la duración de la historia de Mesoamérica? ¿Qué aprendiste al respecto? ¿Cómo aplicaste las nociones temporales de duración y simultaneidad para ubicar temporalmente los horizontes culturales? ¿De qué manera puedes utilizar lo aprendido para comprender la historia de México antiguo? Con esto concluyes tu clase de Historia de México. Estamos seguros que lo aprendido hoy sobre la ubicación temporal de la historia mesoamericana te será de utilidad para continuar aprendiendo sobre los pueblos que habitaron en el territorio mexicano. ¡Nos vemos!